Tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar en donde hablaremos de interpretación de ciberseguridad, de algunos conceptos de ciberseguridad. El día de hoy estará al frente de este seminario web Salvador González. Em, les voy a leer un poquito de su reseña. Denme un segundito nada más, por favor. Salvador es ingeniero en sistemas computacionales, cuenta con un diplomado en seguridad de la información, en dirección de proyectos de PMI, un diplomado en análisis de negocios, un diplomado en gestión de servicios de ITIL. Salvador es auditor líder de certificación, instructor, perito, pentester, investigador forense y consultor con más de 18 años de experiencia. Ha participado en proyectos para empresas privadas, financieras, Fuerzas Armadas, instituciones federales, Naciones Unidas, tanto en México, España, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Colombia, República Dominicana y Argentina. Cuenta con con más de 50 certificaciones internacionales como NSA de Information Security Professional, ITIL V3, Access Data Certifier Examiner, entre muchas otras también relacionadas con seguridad. Entonces, bueno, voy a cederle los micrófonos a Salvador para que por favor nos pueda compartir un poquito más de su experiencia en este tema de ciberseguridad. Les pido nada más que las preguntas que tengan nos las hagan saber a través de la sección de preguntas y respuestas que podrán encontrar en la parte de abajo en el cuarto botón de su pantalla, me parece que es. Ahí dice preguntas o respuestas o question and answers, dependiendo de la configuración de su equipo. Adelante, Salvador, bienvenido. Muchas gracias por este espacio. Al contrario, muchas gracias, Lisette. Buen día. Muchas gracias a todos por atender este webinar de introducción a la ciberseguridad. Mi nombre es José Salvador, como ya bien me presentaron, y sin más preámbulo, vamos a comenzar. Para hablar de seguridad, tenemos que hacer primero ciertas preguntas, ¿no? Preguntarnos desde qué voy a proteger hasta cuánto le voy a invertir, desde cuánto vale mi información hasta de quién me tengo que proteger. Y es aquí donde muchas veces especulamos porque no sabemos que por estar conectados a una red pública ya estamos expuestos y nos enfrentamos a diversos adversarios que quieren nuestros recursos. Obviamente hablar de adversarios es algo muy general porque tendríamos que considerar desde los simples hackers, hackers de alto perfil, personal malicioso dentro de las empresas, expertos remunerados, entiéndase espionaje industrial y hasta de los terroristas, ¿no? Tendremos que considerarlos. La información es uno de los principales activos de toda organización. Salvador, discúlpame que te interrumpa. Nos comenta Giovanni que escucha un poquito de interferencia. No sé si sean tus audífonos. Ándale, ahí ya nos escucha. Okay. Ahí un poquito otra vez. ¿Se escucha bien ahí? No, ya volvió de nuevo. De voz como de video. Es importante que todos estén conectados mediante una red estable, que no sea de celular, que estén conectados vía cable UTP, porque también si utilizan Wi-Fi, pues puede haber interferencias en la señal. Es decir, para que podamos disfrutar precisamente de toda la transmisión, tanto de video como de audio, hay ciertas sugerencias que se pueden seguir previamente para que podamos escuchar sin interferencia. Claro que sí. Bueno, si gustas continuar, vemos si hay algún tema donde ya nos escuche algo bien, pues yo te informaría, no te preocupes. Sí, claro. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, vamos a retomar el tema
Estamos hablando de seguridad y les comentaba que necesitamos hacernos primero ciertas preguntas, ¿no? ¿Desde qué voy a proteger hasta cuánto le voy a invertir? ¿Desde cuánto vale mi información hasta de quién me tengo que proteger? Muchas veces nosotros implementamos una serie de contramedidas sin saber para qué o contra quién nos estamos defendiendo. Entonces, esa es la perspectiva que no debemos de tener. ¿Qué es lo que estamos protegiendo? A nuestros activos de información, que más adelante vamos a hablar de ello, pero la información es precisamente uno de los principales que toda organización tiene, y obviamente hablar de información es muy amplio, ¿no? Podríamos hablar de información financiera, información de seguridad nacional, propiedad intelectual, imagen empresarial o por simple privacidad, ¿no? Hablando de privacidad, aquí una noticia de cómo nos afecta a todos de manera particular, ¿no? Recordando las vulneraciones que han tenido nuestros datos personales, no hay que irnos ni siquiera a las empresas a las que hemos compartido voluntariamente todos nuestros datos, sino al mismo padrón electoral que ya ha sido vulnerado en varias ocasiones, ¿no? Creo que la más sonada fue la del año 2016, donde se podía acceder pues, a más de 94 millones de registros, los de 94 millones de mexicanos, todos con datos de identificación personal y que estaban expuestos en la nube de Amazon, ¿no? Me parece que esta fue la más sonada. Sin embargo, hay más, ha habido muchas otras ocasiones y en cada una se han tomado cartas en el asunto, ¿no? Sin embargo, el daño está hecho. Hablando del mismo padrón electoral mexicano, donde el último caso fue en el año 2018, se puso a la venta todo el padrón electoral en Mercado Libre, ¿no? Que supongo conocen todos ustedes, mercadolibre.com.mx. Casos anteriores, desde el 2009, que también fue muy sonado en los medios, se vendía el padrón nacional en el portal de quebarato.com, que ya no existe, ¿no? Sin embargo, pues a veces pareciera que todos estos incidentes se quedan en el olvido. Y vaya, hasta en Tepito, ¿no? Ahí también se llegó a vender todo el padrón electoral, sin irnos más al pasado. Otra manera en la que nos afecta la seguridad, alejándonos un poco del plano de la privacidad y acercándonos más al tema de las infraestructuras críticas, este mes se dio la noticia de que hackers se infiltraron en el sistema informático que controla la instalación de tratamiento de agua en Florida. Esto salió en las noticias, supongo que todos lo llegaron a escuchar, porque fue muy impactante. Estos hackers modificaron un ajuste que alteraba los niveles de hidróxido de sodio en el agua. Entonces, en la prensa notificaron que el operador se dio cuenta y restauró los niveles de concentración para deshacer el daño. Sin embargo, sinceramente, creo que el daño pues, ya estaba hecho. Se podría mencionar otros ejemplos, por ejemplo, el ataque a la red eléctrica de Ucrania, donde también fue una noticia internacional. La luz se vio interrumpida por alrededor de 6 horas debido a un código malicioso en diciembre del año 2015, ¿no? Como ya comenté, pareciera que los incidentes se quedan en el olvido. Sin embargo, no hay que recordarlos, no hay que olvidarlos, porque entonces la ciberseguridad pues nos afecta a todos, ¿no? Aquí, aquí nos indica en esta diapositiva, Denise, a quién le aplica la ciberseguridad. Más allá de a quién le aplica, es a quién le afecta, ¿no? Básicamente a todos, conforme al ISO 27032, que es el que habla de ciberseguridad, lo divide básicamente en los consumidores y en los proveedores, ¿vale? Los consumidores incluyen a las personas y a todas las organizaciones públicas y privadas, y a los proveedores, todos aquellos que te brindan el servicio de Internet y el servicio de las aplicaciones, ¿no? No debiera existir duda en relación a que tenemos que proteger nuestros activos, ya sea en el plano personal o dentro de nuestras empresas. Sin embargo, la intención de este webinar es precisamente realizar algunas precisiones
para poder hablar de seguridad, ¿vale? Empezando por la naturaleza de la ciberseguridad. Todas estas actividades, sean maliciosas o no, se llevan a cabo en lo que es el ciberespacio, ¿no? Para el cual también se requiere de seguridad. Y conforme al ISO, o la norma que mencioné hace un momento, el ISO 27032, esta seguridad se basa en lo que aquí podemos ver en este layout, en lo que es la seguridad en Internet, seguridad de la red, seguridad de las aplicaciones y todo envuelto por lo que es la seguridad de la información. Todo esto también contribuye a la protección de los servicios de infraestructura crítica, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a proteger? Primero decir que los activos pues son todo aquello que tiene valor para la organización. Seguramente esto ya lo han escuchado en reiteradas ocasiones. Y si consideramos que uno de los activos más importantes es la información, es a la que le vamos a llamar activo primario, ¿vale? Este activo primario podemos considerar pues desde nuestros procesos operativos, desde los sistemas de tratamiento, los secretos industriales, fórmulas farmacéuticas y hasta las personas, ¿vale? Y vean que cualquiera de estos activos es susceptible de ser atacado, ya sea de forma deliberada o de forma accidental, pero en cualquiera de los casos se van a tener consecuencias para la organización, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a proteger? Todo depende. Debemos de considerar básicamente la representación de esta información, considerar dónde se genera, dónde se procesa, dónde se almacena, dónde se transmite y dónde se entrega, ¿vale? Y aquí en la diapositiva podemos ver ejemplos precisamente de esto que acabo de mencionar, ¿no? En dónde se va a procesar, en dónde se va a almacenar, en dónde se transmite, en dónde se generó, dónde se crea, dónde se entrega. Todos estos son elementos y a estos se les llama activos secundarios. Sin olvidar que nuestro principal activo es la información, ¿sale? Para que quede más claro, todos estos son definiciones que necesitamos conocer a profundidad y ninguno de ellos está sujeto a diferentes interpretaciones. Son definiciones precisas y es por eso que nos interesa poner ejemplos para aterrizar todos estos conceptos, ¿no? Un expediente médico, vamos a ver este ejemplo. Parece fácil, pero debemos de precisarlo muy bien, ¿no? En este ejemplo, nuestro activo primario es el expediente médico, el cual va a incluir datos personales y de salud. ¿Qué más puede incluir un expediente médico? Datos de ubicación, su plan médico, imágenes, resultados de cualquier diagnóstico, las recetas que le hayan prescrito al paciente. Este expediente debe ser protegido y no solamente por temas éticos, por temas profesionales, sino porque va a estar hasta protegida por la ley, ¿no? Entonces, lo primero que se nos viene a la mente es que la información podrá estar almacenada en un sistema de cómputo, ¿no? Ya sea que sea de forma local o en la nube, pero va a estar almacenada en algún lugar. Y también hay datos relacionados al expediente, ¿no? En los documentos impresos, como las recetas, hojas impresas y guardadas en folder dentro de una gaveta, en el correo electrónico, en el sistema que realiza las citas del médico, así como en todas las personas que intervienen en el proceso, desde la clínica, el médico principal, su asistente y demás personas que pueden intervenir en cada caso, ¿no? Y en cada contexto. Todo lo que acabo de mencionar, pues es en donde van a estar los datos de estos pacientes.
Sin embargo, esto no es ciberseguridad, pero forma parte de la seguridad de la información, ¿no? De la que no podemos ser indiferentes, sino considerarlos para ver a la seguridad desde un punto de vista integral, un punto de vista holístico. Aquí en las diapositivas pues podemos ver precisamente los diferentes lugares en donde van a existir estos datos y nuestro quehacer como responsables de ciberseguridad va a ser el que está aquí arriba, básicamente, ¿sale? Ya va a haber alguien que se encargue de lo que vemos aquí abajo. Si tenemos un sistema de gestión, por ejemplo, en seguridad de la información, abarcar controles para considerar estos elementos que estoy señalando, pero nosotros en la parte de ciberseguridad tendríamos que hacernos cargo de lo que está aquí arriba, ¿sí? ¿Cómo podemos hacernos cargo de esos datos, ¿no? Primero que nada, tenemos que valorizar la importancia de nuestros activos, ¿sale? Y para valorizarlas, necesitamos contemplar los principios de arquitectura de seguridad de OSI, ¿sale? Estos principios están alineados, de hecho el ISO 27000 también los considera, y son la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, la autenticidad, el control de acceso, la responsabilidad, la fiabilidad y el no repudio, ¿vale? Sin embargo, para esta sesión solamente vamos a comentar los tres siguientes que se ven en las diapositivas y que son mencionados como los principales por el estándar ISO 27000. El primero de ellos, que es la confidencialidad, nos indica: es garantizar que la información sea accesible solo para aquellos autorizados a tener acceso. Es decir, evitar que la información sea divulgada a quien no se debe. Así de sencillo. El siguiente principio, que es la integridad, nos indica, es garantizar que la información sea correcta y completa. Es decir, que no sea modificada o alterada por alguien que no se debe. Y en el peor de los casos, si ya nos la alteraron, pues que tengamos la capacidad de darnos cuenta que fue alterada. Y la siguiente, la disponibilidad, que es el grado en el que la información esté disponible cuando se le necesite. Es decir, debe de estar donde esperamos que esté, cuando se le necesite y por quien lo necesite, y que esté autorizado, obviamente, ¿sabe? Ya sabemos que el principal activo a proteger será nuestra información, e independiente del activo secundario, donde se almacene, se procese o se transmite. Pero en este punto es importante saber de qué vamos a protegerlo, y es que existen diversas amenazas que afectan a nuestros activos, ¿sabe? Creo que ya tenemos muy claro qué es un activo de información y que existen primarios y secundarios. Esto es lo más importante para poder dar el primer paso, ¿sabe? Sin embargo, debido a que son susceptibles a diversas amenazas, hay que entender que una amenaza es una circunstancia que tiene el potencial suficiente para causar pérdida o daño en el sistema. Hay de diferentes tipos, amenazas humanas, naturales, pero en este caso me voy a enfocar solamente en las amenazas técnicas, considerando que este es un flujo normal de información, en donde sale de un punto a un punto B los datos en este flujo normal. Pues básicamente vamos a ver el primero. La primera amenaza sería la intercepción. La información llega a su destino, ¿sí? Efectivamente la información llegó.
pero una parte que no ha sido autorizada logra el acceso. ¿Vale? Por ejemplo, hablando de un ataque, es decir, la materialización de esa amenaza, sería la intervención de un canal para obtener datos, ¿no? Ya hablemos de, independientemente de si es una tecnología de cable, una tecnología sin cables, etcétera, pero aquí estamos hablando de un tercero no autorizado que logra intervenir este canal con todos los datos que pasaron por ahí. La siguiente amenaza es la de modificación, y en esta la información sí llega a su destino, sin embargo, sale del punto A, seleccionar, sale la información del punto A, sin embargo es primero interceptada como en el caso anterior, pero aquí es manipulada y después reenviada como que si hubiera salido de este, que es el punto A, que es el auténtico, ¿no? De donde debió haber salido toda la información y no haberse contaminado por este tercero no autorizado. Por ejemplo, modificando datos en medio de una comunicación. ¿Sí? Y esta tercera amenaza es una amenaza de interrupción. Aquí la información o el flujo de datos sí salió del punto A, sin embargo, no llegó hasta su destino, sino que se pierde o se vuelve no disponible. Por ejemplo, que se haya eliminado un archivo, ¿no? De esa manera se vuelve no disponible, se interrumpe precisamente la comunicación. Ok, no se preocupen que existan amenazas sobre nuestros activos. No significa que de manera inmediata se va a realizar un ataque. Lo que significa es que nuestros adversarios o posibles adversarios, mientras tengan motivo y tengan capacidad, deberán esperar a tener oportunidad para materializar la amenaza. Pero para entonces ya deberíamos de estar preparados. ¿Vale? Y hemos regresado a la diapositiva original, donde iniciamos con lo que es los dominios de ciberseguridad o áreas de conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ver en cuestiones de ciberseguridad? Desde la arquitectura de seguridad, operaciones, control de riesgos tecnológicos, inteligencia de amenazas, hasta temas de cumplimiento, ¿no? Para casi todos ellos tenemos una propuesta de capacitación que seguramente les va a interesar. Y si bien esta es una introducción precisamente a lo que es el activo y las principales amenazas a los que son susceptibles esos activos, muy seguramente en este punto ya hay diferentes preguntas. Por lo que ahorita vamos a tomarnos unos minutos para realizar las preguntas que han surgido hasta ahorita y poder pasar a la última fase del webinar. Ok, como comentaba Salvador, los invitamos a poner sus preguntas, comentarios aquí en la sección de preguntas y respuestas para que las pueda resolver. Bueno, comenta Enrique que si le puedes recordar la primera amenaza, por favor. Claro que sí. Existen diversas amenazas. En este caso estamos viendo amenazas que afectan directamente a los principios de seguridad que habíamos comentado
en esta sección, ¿no? A la confidencialidad, a la integridad y a la disponibilidad. La primera amenaza y que afecta, en este caso vean, a la confidencialidad, sería la amenaza de intercepción, en donde hay un tercero en el mismo medio escuchando el canal, el flujo de datos que va desde el punto A hasta el punto B. Esta es una amenaza de intercepción. Y esto sería, si se materializa, un ataque a la confidencialidad. Ok, tenemos por acá en el chat otra pregunta que dice, ¿existe algún catálogo de amenazas para que podamos revisarlas y ver si nos aplican? Sí existen diferentes listados de amenazas a los cuales pueden estar expuestos, pero todo va a depender de los principios de seguridad que son valiosos para cada quien, ¿no? Esos atributos o principios de seguridad, estaríamos hablando pues desde la confidencialidad hasta el no repudio, desde la autenticidad a la fiabilidad, la disponibilidad o lo que cada quien considere que debe de aplicarle en su contexto al activo de información al que van a proteger. Existen diferentes fuentes de amenazas. Hay una muy completa relacionada con seguridad de la información, que está al final como un anexo en el ISO 27005, perdón. Esa sería una muy buena fuente de listado de amenazas. También hay un modelado de amenazas que es de Microsoft, que forma por parte de su metodología del ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones, en donde se hace en la fase de diseño un modelado de amenazas y para ello te dan toda una serie de, de circunstancias que le puede suceder a tu software para que desde el diseño se pueda contemplar. Entonces, ahí ya van dos referencias que pueden consultar para tener todo este listado de amenazas. Ok, sí, también comentaban acerca de estos dominios si podíamos, si lo pueden consultar en alguna referencia bibliográfica. Creo que ya también respondiste esta pregunta. Otra pregunta es, ¿cuáles son las diferencias entre seguridad de la información, seguridad informática, ciberseguridad, seguridad digital? Luego muchas veces creo que no está bien definido. Cada autor lo interpreta a su manera y por la moda de la ciberseguridad, todo le quieren poner esa etiqueta. Como bien lo acaban de comentar, es un tema de moda y de venta, ¿no? Al final la mercadotecnia se impone y es lo que quieran vender. Si ahorita tú vendes soluciones de seguridad informática, pues van a pensar que son las de hace 15 años, ¿no? Mientras que si dices ciberseguridad, dices, no, pues sí está a la moda, ¿no? Entonces, y si te dicen que son soluciones de cybersecurity, dices, entonces sí le entro. Entonces, efectivamente hay que tener mucho cuidado. Aquí esa parte la expliqué en esta diapositiva y permítanme repetirlo, por favor. En esta parte podemos ver que el expediente médico existe, que es nuestro activo primario de información a proteger. Existe toda una serie de elementos relacionados que tienen que ver con nuestra plataforma de hardware y de software, ¿no? Por ejemplo, los datos, que bueno, aquí nos habla de que en el equipo tenemos datos y metadatos que vamos a utilizar para las operaciones diarias de la clínica, para hacer estadísticas, uso de métricas, etcétera, ¿no? Tenemos disco duro, tenemos medios de almacenamiento externos, tenemos el hardware y software, ya sea equipo que tengamos en la clínica, en el equipo del médico. Entonces, todos estos componentes que son activos secundarios tangibles, los vamos a considerar para
imponer contramedidas que nos permitan proteger la información de lo que ahí se crea, lo que ahí se procesa, lo que ahí se transmite, lo que ahí lo que ahí reside, ¿no? Entonces, básicamente la ciberseguridad va a imponer esos controles porque forma parte de los elementos que hablamos aquí atrás, ¿no? De la seguridad de la red, seguridad de Internet y la seguridad de las aplicaciones, que al final del día lo que nos están dando es precisamente los, todos los temas aquí de ciberseguridad a los que les va a aplicar to, todos estos elementos. Sin embargo, la seguridad de la información va más allá, eso está aquí arriba. La seguridad de la información va a contemplar a toda la información sin importar que esté dentro de componentes tecnológicos y de plataformas de tecnología. Va a contemplar a la información que se encuentre en los archiveros, en las hojas impresas, en las hojas, en las recetas, por ejemplo, en el caso del médico, las recetas que ya están impresas y todo, o a mano y que fueron guardadas en un expediente físico, va a contemplar hasta contramedidas para proteger a la información que se encuentre hasta en las personas, porque al final del día también van a ser un activo de información en las personas. Entonces, esas serían las principales diferencias, cómo lo tendríamos que ver. Ok. Em, También nos preguntan, ¿de qué forma participa la ciberseguridad en un sistema de gestión de datos personales? Debido a que es muy enfocado a controles técnicos o tecnológicos, vamos a ver, me voy a regresar al ejemplo del expediente. Vamos a cuidar o proteger la información que esté dentro de la red interna, a lo mejor en nuestros propios servidores, si esos datos los tenemos en la nube, todo lo que tenga que ver con temas técnicos, ¿no? O tecnológicos, por ejemplo, las memorias USB, donde seguramente hacemos respaldos adicionales, o de hecho también en las tabletas, en los iPads, en el smartphone que tenga el médico y desde el cual a lo mejor toma algunas métricas, alguna fotografía, algún escaneo, ¿no? Entonces, sin importar, en este momento, sin importar la naturaleza o el tipo o categoría de información que va a almacenarse, el considerar controles para proteger a los datos dentro de todos estos elementos, pues ya estamos aportando nuestro granito de arena si es que esos datos forman parte de datos de identificación personal, que además de todo lo que querramos implementar, están protegidos a nivel legal, ¿no? Entonces, formaría parte de, no quiere decir que lo sea todo, ¿por qué? Porque a esto todavía le tendríamos que añadir lo siguiente. Estamos contemplando esto y como ciberseguridad ahí lo cumplimos. Pero para la parte de protección de datos personales, pues, ¿qué crees? También hicimos anotaciones, tenemos registros impresos, las recetas que les comenté, y además puede haber datos en la gente que controla, que manipula, que registra, ¿no? A nuestros asistentes, a los propios médicos, y vamos a tener que contemplar medidas de protección para toda la gente involucrada, hasta aquí puse, hasta el aceñito del aseo, ¿no? Entonces, controles preventivos y de esa manera tener ahora sí que protección desde un punto de vista holístico para proteger esos datos personales. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos aportando a nivel de ciberseguridad? Aquí, en esta parte. Estoy volviendo a señalar. Estaríamos con esto. Esto a lo mejor no nos corresponde como parte de ciberseguridad, sin embargo, tenemos que saberlo para poder ver a la seguridad desde un punto de vista holístico. Ok, Salvador, no sé si quieres continuar con la presentación o seguimos con preguntas. Ok, hay dos temas todavía que voy a tocar. La verdad es que
Lo importante es que vayamos todos en el mismo entendido para que de la mano en conjunto conozcamos estos términos. Hemos hablado de activos primarios, secundarios, de amenazas específicas, y todos son términos que no están abiertos a diferentes interpretaciones, son muy precisos. Y es por eso que di la oportunidad de ir respondiendo algunas dudas de una vez, ¿no? Sin embargo, lo siguiente es dar algunos ejemplos precisamente de estas amenazas. Acuérdense que estos son los principios de seguridad que vamos a respetar en mayor o menor medida para proteger a nuestra información. Sin embargo, somos susceptibles a ciertas amenazas. Acuérdense que una amenaza es una circunstancia que puede provocar pérdida o daño a nuestro sistema o a nuestra red. Cuando una amenaza se materializa, se convierte en un ataque. Ya hablamos de una amenaza de intercepción, de modificación y de interrupción. Ahorita lo que voy a poner brevemente serían algunos ejemplos ya tangibles de estas amenazas, ¿no?, que se han materializado. Salvador, dejamos de ver tu presentación. Sí, denme un segundo, es que estoy cambiando la diapositiva por estas que no están incluidas dentro de las diapositivas oficiales. Y seguramente han escuchado todos de los grupos de adversarios. Comentamos que existen diferentes tipos de adversarios, y dentro de una de esas categorías son los hackers, ¿no? Mencionamos hackers y mencionamos otros tres por ahí que seguramente los tienen muy presentes. Dentro de estos hackers, pues hay habido algunos grupitos por ahí de personas que tienden a delinquir. Al final del día no es una actividad lícita. Y han escuchado a anónimos, ¿no? Un ejemplo de ataques a la disponibilidad podría ser el modus operandi que estos tipos o estos grupos de anónimos han hecho, ¿no? En el que han tumbado diferentes sitios, por ejemplo, de gobierno, y de diferentes páginas, ¿no?, de algunas instituciones como las que estoy mencionando en este momento. Todos estos es la materialización de una amenaza que en este caso afecta a la disponibilidad. Otro ejemplo, pero ahora un ataque, es decir, una amenaza que se ha materializado y que afecta a la integridad, es pues cuando se infiltran en tus sistemas, en tus redes, cuando hacen que uno de tus procesos o de tus aplicaciones hagan algo para lo que no fue programado a hacer. Es un ataque a la integridad y por ahí se te cuelgan, ¿no? Un ejemplo de esta empresa, que es una consultora de ciberseguridad a nivel mundial y que fue hackeada en este año. Esta noticia es del mes de enero, en el que se metieron a sus servidores y les robaron pues todas sus herramientas, información, etcétera, etcétera, ¿no? Un grupo de hackers atacando a las consultoras de ciberseguridad. Y pues si consideramos que estas consultoras pues son las que nos ayudan a implementar seguridad en las empresas y que las hackean, es un ataque bastante grave, y esto es un ejemplo de una afectación a la integridad. Ahora, un ataque relacionado a la confidencialidad es cuando pues, alguien escucha tu conversación telefónica. Hablando del caso de los celulares, pues hay diferentes sujetos, por así decirlo, que pueden escuchar lo que tú hablas, ¿no? Al decir sujeto no me refiero a una persona, me refiero a un proceso, me refiero a un software, me puedo referir a un proveedor, o a una persona específica, ¿no? Existen ciertas vulnerabilidades en los protocolos criptográficos desde que nacieron estos protocolos que se utilizan para las transmisiones de voz en las redes celulares y que no han querido arreglar nunca, ¿no? ¿Qué es lo que nos permiten hacer estas debilidades? Pues escuchar las conversaciones,
hay equipo de hardware como este, que se llama de esta manera, que te permite escuchar las conversaciones de cualquier celular, de cualquier parte del mundo, ¿no? Obviamente no es algo que compres en eBay o en Amazon, están a la venta para las fuerzas del orden, pero hay muchos y esto lo que están haciendo es que se sale del control, ¿no? Ya hay muchos, le llaman interceptores de GSM, que pues, por diferentes precios te empiezan a ofrecer este tipo de equipo. Y esto sería un ataque, la materialización de una amenaza a la confidencialidad. De hecho, ya construyendo algo más casero, existe una distribución de Linux llamada OpenBTS, en el que si tú tienes el hardware adecuado, puede simular que es una BTS, una antena de telefonía celular, para que todos los celulares que estén conectados en el área donde tú te encuentres simulando esa antena, se conecten hacia ti y tú te conectas hacia la antena original, ¿no? Entonces, de esa manera interceptas todo, te lo quedas y le envías y das la respuesta, ¿no? Y de esa manera escuchas, grabas todas las conversaciones de todos los celulares. Llegué a ver una implementación de esto en mercadolibre.com.mx hace un par de años, ya te lo andaban vendiendo. Quitaron al tipo, pero ya no está su perfil, pero llegué a ver a gente en Centroamérica que ya llevaba su distribución de Linux con OpenBTS, sus antenitas, escuchando telefonía celular. Eso obviamente es un delito, pero lo que me refiero es que esto es un ataque y esto es un ejemplo de la materialización de las amenazas a las que hemos hablado. Voy a quitar mi pantalla para ver si hay alguna otra pregunta. Creo que sí, Salvador. Dice Roberto, en este momento de pandemia, ¿qué sugerencia puedes dar para cumplir con estos aspectos? Perdón, ¿con cuáles aspectos? De protección de información. Sí, me imagino que sí, hizo su pregunta hace unos momentos, hace 10 minutos más o menos. Entonces, igual si Roberto nos puede complementar la información. Ok, pues Dice que actualmente está de moda ya el teletrabajo. La verdad es que agarró por sorpresa a muchas empresas, sin embargo a muchas otras, pues ya estaban preparadas y de hecho a mí me tocó hacer auditoría de ISO 27000 a diferentes empresas a finales del 2018, en la que todas ya tenían su estrategia para hacer teletrabajo, trabajo móvil y trabajo desde casa, para evitar que todos los empleados se movieran a una ubicación física. ¿Qué es lo que implementaron? Políticas específicas, controles de seguridad específicos, por ejemplo, para los activos secundarios donde va a estar la información, y también a nivel de contratos y a nivel de lineamientos y procedimientos específicos, ¿no? ¿A qué me refiero con todo esto? Voy a poner un ejemplo, una serie de políticas para todos los dispositivos que se iban a utilizar en el teletrabajo. Bueno, ¿sabes qué? Vas a utilizar el equipo solamente de la empresa, que se te va a entregar con esta configuración, con esta línea base, tienes prohibido lo siguiente, solamente te puedes conectar desde tu casa, etcétera, etcétera, ¿no? Para los que hacen trabajo móvil, ¿sabes qué? No te puedes conectar desde una red pública, nosotros te vamos a entregar tus dispositivos para que te conectes de manera móvil. O sí, te vamos a autorizar conectarte desde alguna red pública, sin embargo, con los siguientes lineamientos, ¿no? Vas a utilizar una VPN, vas a tener estas características, no puedes estar en estas zonas, es decir, se tiene que planear toda una estrategia y de esa manera los empleados seguirla y pues se trabajó o siguen trabajando, pues básicamente para ellos fue transparente, ¿no? Y considerar cosas con procedimientos, por ejemplo, de que las laptops de la gente que tenían asignada, pues tienen que ir con el disco duro cifrado, de que les entregan candados de seguridad para que las fijen a las mesas, desde que tenían pantallas de privacidad para que si están en un lugar público la gente no esté viendo, no pueda ver el contenido de los monitores si es que hay algún punto que quiera
estar de chismoso y viendo la pantalla, etcétera, ¿no? Todas esas son consideraciones que se tienen contemplado a nivel de políticas, a nivel de procesos, a nivel de contratos para ir haciendo una cultura de seguridad en el teletrabajo y en el trabajo móvil, ¿no? Ahí hubo una empresa que hasta llegaron a ir a la casa de la persona en donde iba a manejar información pues de cierto nivel de sensibilidad para ver no solamente dónde vivía, sino cómo iba a estar el control de acceso físico hacia esos dispositivos. Terminaron poniéndole rejas, cambiando las cerraduras, etcétera, para ir fortaleciendo la parte de seguridad física. Entonces hay muchas cosas que considerar. Ya por ahí han estado sacando algunas certificaciones personales en teletrabajo y trabajo remoto. Y, y de hecho tengo entendido que al menos hasta ahorita todos esos planteamientos de los que estoy hablando y muchos otros, ya más a nivel de la gente, de los empleados, están documentados en algunas guías que están en este momento de forma gratuita disponibles, ¿no? Si quieren les puedo pasar las referencias de en dónde descargarlos. Así es. De hecho, NICE también cuenta con una NMX de teletrabajo que por época de pandemia está en este momento disponible sin costo. También ahorita les pongo aquí el correo donde lo pueden solicitar. Siguiendo con este tema del teletrabajo, también nos comenta Roberto, dice, ¿consideras que sería conveniente realizar un acuerdo legal para que los colaboradores que estamos en home office cumplan con las políticas de ciberseguridad de la empresa? Sí, tiene que ser por escrito. Aquí no puede haber cosas al aire, y más hablando de seguridad, donde buscamos evidencia de todo lo que se diga y de todo lo que se acuerde. Sí, no solamente es conveniente, sino que es una necesidad que todo esté por escrito y firmado. Es correcto. Ok, me comenta Fátima si se podrán conectar a la grabación posteriormente. Sí, así es, Fátima, les compartiremos esta grabación. También nos preguntan, ya que está catalogado el código fuente como un activo, ¿es posible revisar o existe alguna herramienta que garantice la seguridad del código fuente? Sí, claro que sí. Vaya, la seguridad no solamente la vamos a evaluar en la plataforma de hardware que esté implementada, también a nivel de software. Y a nivel de software puede ser tanto las aplicaciones o los programas en ejecución como en un estado sin ejecutar. Una variante dentro de esa parte de sin ejecutar, se le llama análisis estático, y una variante sería hacer analítica de código fuente. Dentro de esa analítica hay varias herramientas que efectivamente nos permiten, o más bien nos ayudan en ese proceso de identificación de defectos. Un defecto de programación podría significar, si se dan las condiciones adecuadas, que al momento de su ejecución se conviertan en una debilidad que puede ser aprovechada. Sí, sí lo hay, y hay muchas herramientas al respecto. Si gustan, para la persona que preguntó eso, les voy a dar una excelente referencia que utilizo dentro del curso de desarrollo seguro que damos en INSE, porque ahí podemos ver un catálogo de software, tanto gratuito como comercial, para poder hacer esa analítica que les comento, ¿no? Se los voy a pegar en el, en el chat. Sin embargo, estos recursos de los que les estoy hablando y estas referencias y estas noticias que les puse, las capturas de pantalla en las diapositivas, todos ellos son recursos en los cuales los estoy documentando en un Wakelet, y en un momento más les comparto precisamente en dónde se encuentra el Wakelet de este webinar. Perfecto, muchas gracias, Salvador. También nos preguntan, ¿cuáles son los controles de la ciberseguridad? ¿Existe algún listado? ¿Y cómo saber cuáles son los que necesitamos? ¿Hay alguna metodología? Bueno, hay muchos controles efectivamente, y hay un estándar, bueno, hay una publicación del NIST, que es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos,
en el cual se documentan todos los controles con los cuales debe de cumplir las instituciones del gobierno federal allá en Estados Unidos. Estos son controles, la mayoría son controles técnicos de ciberseguridad que tú puedes adoptar. No es que tengas que implementar todos, sino que te pueden servir para basarte de algo que ya esté bien documentado, identificado y que te va a servir para tus operaciones, ¿no? Ese sería uno. Otro sería el ISO 27002, que es otra guía para poder implementar controles, en la cual se hace mención a 114 controles el ámbito técnico de operaciones en el área, para el área legal, para el área de recursos humanos, para el área de desarrollo y mantenimiento de software, para el área de telecomunicaciones, en los cuales tú vas a poder adoptarlos y además te brindan una guía para poderlos implementar, para saber, va más allá de decir, ah, necesitas tener esto, ajá, ¿y eso a qué se refiere? ¿Cómo lo implemento? ¿Qué debo de tener? En el ISO 27002 vienen bien documentados. Perfecto, muchas gracias. Ahora, ¿qué marcos internacionales? Bueno, esta también creo que hace referencia a lo que ya comentaste, pero la voy a mencionar. ¿Qué marcos internacionales de ciberseguridad recomienda para adoptar en las empresas y por cuál iniciar? Si hablamos específicamente de ciberseguridad, porque ustedes son del área técnica y no de un área estratégica o de negocio en donde tengamos que contemplar a la seguridad de la información, sino más bien un área, por ejemplo, de sistemas de TI o de TO, pues bueno, ahí sí hablamos de puros controles técnicos y tenemos algunas normas y conjunto de buenas prácticas. Yo recomiendo empezar por el CIS 20. Los que no lo conozcan lo voy a escribir en el chat y se los voy a poner más tarde en el Wakelet. Este CIS 20 es un conjunto de 20 controles. Nada más son 20 controlitos que te van a permitir mejorar tu postura de seguridad en la organización y que van desde que hagas una buena gestión de vulnerabilidades hasta que hagas correctamente la respuesta a incidentes, ¿no? De que tengas un buen inventario hasta que hagas análisis forense. Se oye fácil, son 20 controlitos, pero si lo llevas a la práctica, la verdad es que sí es un trabajo laborioso, armonioso y que no te va a llevar menos de un año, pero son muy interesantes. Un año sin contemplar que tengas ya algo implementado. Si ya tienes controles implementados, pues seguramente vas a avanzar más rápido. Y el CIS 20, que es el más reconocido en esta parte, te va a servir para cumplir con otros marcos de referencia, como el marco de ciberseguridad del NIST, el del Instituto Nacional de Estándares de Estados Unidos, que por cierto, para Estados Unidos, por ley, más bien fue por un decreto cuando estaba Obama de presidente, se decretó que este NIST, el CSF, el Security Framework, es obligatorio para todo el gobierno federal, para todas las instituciones de gobierno federal. Ok. Por acá nos preguntan también, cuando nuestra empresa sufre un incidente de ciberseguridad, ¿a qué organismo se le debe reportar? Ok, la palabra debe es muy fuerte y te voy a responder conforme a la palabra debe. Pues yo te diría que a nadie, o sea, pues no tienes por qué acusarte con nadie, ¿no? Sabes que ya me pegaron y me voy a acusar con mi mamá pues para ver que me ayude. La verdad es que estamos solos en esta parte. No te puedo mencionar que pues tienes que ir con la policía cibernética o con un CERT, con un equipo de respuesta a incidentes nacional, porque al final del día pues vas a ser un punto más en la estadística, ¿no? Lo que tú debes de tener al interior de tu organización es un equipo que pueda responder a los incidentes y que haya implementado controles preventivos para evitar que suceda, ¿no? No se trata de que ya me pegaron y ahora quién me ayuda. De hecho, esa no sería la postura adecuada. La postura también equivocada que yo veo de muchas empresas es que, oye, ya me cayó el ransomware, ya tengo un incidente, ven y ayúdame. Ajá, y
no sé, a lo mejor piensan que me puedo poner una capa y salir como Superman volando y estar en menos de 2 horas. La verdad es que eso no es así, no funciona de esa manera. Te voy a decir cómo funciona. Se debe de adoptar una postura preventiva, en donde primeramente, a ver, vamos a trabajar en conjunto, vamos a hacer un procedimiento de respuesta, te hago una transferencia de conocimientos, te transfiero herramientas, podemos definir responsabilidades y ahora sí estar preparados. Cuando llegue el incidente, cada quien va a saber qué hacer y en qué momento, y de esa manera reaccionar de manera ordenada y coordinada y no estar corriendo para tratar de apagar fuegos que van saliendo todos los días, ¿no? Esa es la intención de implementar controles de ciberseguridad, que tener una postura de prevención y no precisamente de reacción. Aquí complementando un poquito, también nos comentan que no están tan de acuerdo con lo que respondes, porque de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, establece que si hubo un incidente relacionado con datos personales, se deben hacer notificaciones, sobre todo a las partes afectadas, ¿no? A la Sí, información que fue sí, vulnerada. sí, pero la pregunta no fue enfocada a datos de identificación personal, Correcto. sino a un incidente de seguridad. Nadie habló de vulneración o de filtración de datos personales. Sí, es importante aclararlo. También nos comentan, ¿nos puedes comentar sobre los incidentes de ciberseguridad ocurridos contra el sector bancario, por favor? Ok. Sí, sí podría, vaya, la verdad es que ahí la verdad absoluta nadie la tiene y al final del día, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Ha habido muchos ataques y ¿a quién se ha culpado? Pues la verdad es que eso no importa mucho porque van a culpar a quien no se va a defender y en este caso culparon a Corea del Norte, ¿no? Corea del Norte es de quien se habla y de quien salió en las noticias, precisamente que fueron los responsables, por ejemplo, del ataque del SPEI, en el que fueron afectadas muchas empresas. Ha habido muchos otros ataques, ¿no? Por ejemplo, el del grupo de criminales llamado Bandidos Team, me parece, que así se llama, en el cual extrajeron mediante un código malicioso que previamente insertaron en los cajeros automáticos, extrajeron, hicieron que los cajeros escupieran muchísimo dinero, este, explotando por ahí una debilidad al interior y pues ya agarraron a los responsables, ¿no? Para el caso del SPEI, pues todo indica que fue Corea del Norte, o al menos a ellos les echan la culpa. Y la verdad es que esto va a seguir, ahí no hay forma de evitarlo, ¿no? Les voy a mostrar una gráfica, la verdad es de lo que el sector bancario se debería de preocupar, más allá de saber si es de un hacker o de quién es el que está detrás, ¿no? Aquí tenemos los adversarios. Hace ratito hablamos de adversarios, ¿no? Yo les dije hackers, esto y el otro. La verdad es que los adversarios deben de estar bien identificados, porque de otra manera, pues no sabemos contra quién peleamos. Y al menos el sector bancario sí los tiene bien, o al menos el sector financiero los tiene bien identificados. Aquí podemos ver un mapa de estos adversarios. Yo no los llamaría hackers, ya en realidad se necesitaría de todo otro tema para hablar de nada más de los adversarios y contra quién peleamos, ¿no? Pero aquí podemos ver los diferentes adversarios que están identificados, por ejemplo el APT1, no lo veo por aquí, pero ese es un grupo de China, ¿no? Por ahí estos son, me parece que estos de Rusia, y hay diferentes grupos que ya están bien identificados y de los cuales pues el sector financiero se tendría que cuidar. Cada uno de estos tiene sus propias técnicas, algunos tienen sus propias herramientas, tienen sus propias tácticas y pues es parte de la inteligencia que tienen que hacer las empresas para combatirlos a todos ellos. Ok, vamos a dar respuesta a dos o tres preguntitas más porque, bueno, el tiempo se nos está acabando. Eh, Nos dice Francisco,
En este tema de todo por escrito y documentado con un NAD o convenio de confidencialidad, ¿es suficiente o debe tener cláusulas especiales? Ahí va a depender de cada organización y de cada contexto. Normalmente para poder hacer ciertas cosas necesitas de tener una serie de medidas de prevención. Efectivamente, el NDA o acuerdo de confidencialidad sería uno de ellos, ¿no? También a nivel de contrato tendríamos que especificar cláusulas bien específicas y yo te diría, acompañando o reforzando todo eso, una serie de controles más específicos. Por ejemplo, si hablamos de información en cada una de las laptops que la organización va a entregar, si en algún momento la empresa decomisa un equipo porque, no sé, está sospechando ahí de que el usuario violó alguna política y no tiene, o alguna política, vean que puede haber aquí una contradicción, y no tiene esas políticas por escrito y firmadas, pues en ningún momento puede decir que la violó. Si ese usuario tiene información personal ahí, por ejemplo, que desde ahí vea su correo electrónico personal, pues no se la podemos decomisar porque estaríamos viendo o teniendo acceso a rastros o datos ahí de su correo, ¿no? Y el que nosotros veamos correspondencia ajena, pues ya es un delito federal, entonces no podemos hacer ese tipo de cosas. Tendríamos que buscar el control preventivo, no solamente para que nos lo firmen, nos haga la cesión de derechos, porque el usuario no puede renunciar a su derecho a la privacidad nada más porque sí, etcétera, ¿no? O sea, sí es reforzarlo con muchas otras cosas. Y de hecho eso los vemos en el curso forense, porque no podemos hacer un análisis forense de un equipo personal nada más así porque sí. O sea, sí es complicado ese tema. Ok, también nos preguntan, ¿qué haces para que los empleados se adhieran a las mejores prácticas de seguridad? Es muy sencillo, yo impongo sanciones, así de fácil, o sea, o cumples o te vas, pero eso ya va a depender pues, del estilo y liderazgo de cada quien, ¿no? Hay empresas en las que miden pues, con diferentes, en su, ¿cómo se llama? En su procedimiento de sanciones, imponen diferentes niveles dependiendo del atributo de seguridad que se haya perdido o dependiendo de la gravedad de la información que se haya filtrado, alterado, contaminado, etcétera, ¿no? Y cada uno de esos niveles pues, va a tener un nivel de sanción. Pero si no hay sanciones para una política, pues van a ser políticas en papel, porque nadie ni las van a hacer cumplir, y si las quieres cumplir, pues contra qué, si nunca especificaste las sanciones a las que el empleado estaba sujeto, ¿no? Entonces, la respuesta rápida sería que es con sanciones. Ok, Salvador, pues el tiempo se ha agotado. Te agradecemos mucho la participación que has tenido en este espacio y también agradezco la participación de todas las personas que se conectaron y que estuvieron aquí conversando con nosotros, dando sus puntos de vista. Recordemos que estos foros son para sumar y siempre aprendemos cosas nuevas en estos espacios. Esperamos seguir contando con su participación y pues les agradecemos mucho su presencia. Gracias, Salvador. Al contrario, muchas gracias y ya les dejé el link del Wakelet con los recursos de este webinar en el chat. Sí, y en breve les hacemos llegar la grabación para que igual tengan referencias. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.